Buenos días chicos. Estamos en nuestras clases virtuales. Estamos en Historia de México, Historia 3. Seguimos con nuestra modalidad de clases virtuales. Recuerden por favor subrayar las ideas principales, las ideas centrales de cada texto, de cada párrafo, por favor. Hay que tomar en cuenta este subrayado. Con este subrayado se nos hace un poco más fácil nuestro repaso cuando venga el próximo examen. Por favor, se los pido que hagan eso, que su libro esté subrayado, esté marcado, por favor, que tenga también fechas y los lemas que deben de llevar. Por favor, hay que estar atentos en esas situaciones, hay que estar atentos con esto que tienen que ir marcando cada día. Bueno, vamos a hablar sobre el movimiento insurgente. ¿Qué fue el movimiento insurgente? O sea, la independencia de México. Una de estas conspiraciones que surgieron, ya vimos las conspiraciones anteriores, pero una de estas conspiraciones era la que surgió en Querétaro, en casa de don Miguel Domínguez, corregidor de dicha ciudad en Querétaro. En septiembre, ¿qué era corregidor? Pues era la persona que cobraba los impuestos y lo depositaba en el gobierno, impuestos que imponía el Imperio Español, y el encargado de cobrarlos era don Miguel Domínguez, esposo de Josefa Ortiz de Domínguez. Por eso se realizaban ahí. Don Miguel Domínguez no estaba tan de acuerdo, no había tomado la idea de una independencia tan a pecho como la había tomado doña Josefa Ortiz de Domínguez. En septiembre de 1810, los conspiradores fueron delatados y algunos fueron encarcelados. Otros, como el cura Miguel Hidalgo y los militares Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, se salvaron porque no estaban en la ciudad de Querétaro. No se sabe cómo fueron delatados a final de cuentas. Si algunos, obviamente debió haber sido como se manejaba en esos tiempos. O sea, se buscaba siempre viendo a ver qué hacían los demás, cómo estaban los demás, cómo trabajaban los demás, y si había algo muy raro, pues lo denunciaban a las autoridades y eso hacía pues investigar, que los investigaran. Al ser descubierta la conspiración, Miguel Hidalgo decidió levantarse en armas en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Convocó al pueblo compuesto por solo artesanos, campesinos, comerciantes que eran mestizos, y negros, y los indígenas, los nativos, que se encontraban armados, y se inició el movimiento. Pero al decir armados nos referimos a machetes, palas, coas, garrotes, lanzas, que guardaban en alguna parte los nativos. Esa era el arma que tenían. Esas eran sus armas. Así estaban armados. Así que hablar de que estaban armados, pues es hablar irónicamente, o es decir, por no dejar de mencionar que los machetes pues son un arma, y las palas al final de cuentas son un arma. Y así, con estas armas, se inició el movimiento. Con ello comenzó el movimiento de independencia, en su primera etapa llamada Inicio, que se expandió por algunas regiones del centro de la República, como Guadalajara,
Guanajuato, Ciudad de México, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, por mencionar algunas en el centro de la República, y que terminó en 1811 la primera etapa, la que se llamó inicio, cuando el cura Miguel Hidalgo y Allende, sí, Ignacio Allende, fueron capturados y fueron ejecutados. Las ideas que formaban el proyecto de Miguel Hidalgo en esta primera fase o primera etapa que se le llamó inicio, se modificaron conforme avanzó su campaña, conforme iba avanzando el camino, veía que sus ideas primicias o sus ideas primeras podían cambiar. Como otros criollos del movimiento, demandaba el derecho a organizar un gobierno de americanos sin la intervención de los españoles, pero leal al rey Fernando VII. Sin embargo, también fueron integrándose demandas sociales en beneficio de la misma población que luchaba, y la participación del pueblo la hicieron una insurrección popular. Algunas ideas y acciones que realizó Hidalgo, pues primero que nada, abolió el tributo de los indios y la esclavitud, declaró la igualdad de las castas, eh, porque en México, en lo que era la Nueva España, estaba la esclavitud de los negros a mano de los españoles, pues al máximo. Los españoles tenían esclavos de, muy, de muchas regiones y grandes de esclavos. Y no solo los africanos, sino también los nativos, los aborígenes, servían como esclavos a los españoles. Declara también la igualdad de las castas. ¿Qué es esto? Las castas, o sea, las razas que nacieron de los cruces de los españoles con los nativos, españoles con esclavos, nativos con esclavos, mestizos con esclavos. Los mestizos eran los hijos de españoles nacidos aquí en la Nueva España. O sea, declaró que todas las razas que pudieran haber eran iguales ante la ley. Consideró la defensa de la tierra y del agua de los pueblos indígenas, o sea, pidió que fueran respetadas las tierras de los nativos, de los indígenas, que no se les quitara y sobre todo que no se les privatizara el agua, o sea, que no los españoles que tenían las grandes haciendas acapararan el agua y cerraran los pasos para los pueblos más pequeños. Y buscó mayores oportunidades para ellos. Dictó normas para regular las condiciones de trabajo de los marginados, o sea, buscó leyes que no abusaran de los nativos, de los indígenas, de los campesinos. ¿Por qué? Porque los que trabajaban para los españoles trabajaban desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, jornadas hasta de 12, 14 horas, que eran muy largas, muy extenuantes. Entonces, Hidalgo buscó, dentro de las condiciones, esta forma, buscó considerar las leyes que se estaban aplicando en otros imperios, en otras naciones, para apoyar a la población más desafortunada. Entonces, ahorita vamos a ver un video para complementar esto, para complementar un poco la independencia, y vamos a ir centrándonos en algunos puntos específicos para poder ir trabajando la independencia conforme se fue llevando, ¿ok?
hábitat